Hola, muy buenas noches mis amados hermanos y hermanas. Dios me les bendiga grande y poderosamente en este día tan maravilloso, tan especial que Dios nos ha dado, porque cada día que Dios nos permite abrir nuestros ojos es porque Dios nos ama y nos muestra su amor, su maravilla, su misericordia, ¿cierto? Cada mañana que Él nos permite a nosotros despertar, aun siendo nosotros quizás pecadores y perversos y quizás que no merezcamos nada, Él nos da la oportunidad. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro futuro. Él no ve como ven los hombres. Así le dijo cuando fueron a escoger al rey de Israel, el primer rey de Israel. No, el segundo, porque el primero fue Saúl, ¿cierto? El segundo fue David. Entonces, ciertamente el papá de David sacó a los hermanos, porque les parecía fortachones, grandes y de buen parecer. Idóneos. ¿Sí? Y a David lo tenía por allá, ¿no? Último, cuidando y haciendo los oficios. El profeta llegó de parte de Dios a ungir a un rey, pero el profeta se equivocó. Humanos somos. Dios no se equivoca, nosotros sí nos equivocamos. Tantas veces nos equivocamos, pero mira la misericordia de Dios. Ahí se ve la misericordia de Dios. Que aunque tantas veces nos equivocamos y pecamos y fallamos, su misericordia y su amor siguen vigente en nuestras vidas. Amén. En esta noche me encuentro, gloria a Dios, estamos a miércoles 4 de mayo, año 2022. Me encuentro con mi hermanita Marcela. ¿Y hace cuánto tiempo nos conocemos, hermanita? Como 6 años. Como 6 años, gloria a Dios. Ha sido una guerrera que también ha estado a mi lado, ¿cierto? Peleando estas buenas batallas del Evangelio, que es una batalla hermosa y maravillosa. En esta noche tenemos una palabra hermosa y maravillosa para ustedes. Gloria a Dios. Quiero que ella se presente para la Iglesia de Remedios. Dios los continúe bendiciendo. Mi nombre es Eliana Marcela Gómez. En Facebook aparezco como Eliana Gómez, pero les especifico el otro nombre porque normalmente en la iglesia me dicen Marcela. Entonces, hoy queremos compartirles de lo que Dios nos ha dado, porque dice su palabra: de lo que tenemos, damos, lo que por gracia recibimos. El tema que ahorita hablaba nuestro pastor Weimar es muy importante, y es mirar Dios con qué ojos nos ve. ¿Sabes algo? Mientras su padre quizás menospreciaba a su hijo y lo tenía haciendo las labores de niño, pensaba que era el más pequeño, era el de los mandados, porque lo vimos haciendo los mandados cuando ellos están allá peleando y están enfrente de aquel gigante, pero Dios miraba mucho más allá. Y es lo que vio en ti y lo que vio en mí, porque humanamente nos han juzgado de muchas maneras, de muchas formas, pero Dios es el único que tuvo derecho a juzgarnos, y en este momento no nos está juzgando. Dice su palabra que más Dios muestra su amor para con nosotros. En este momento Él nos está hablando, nos está abrazando y nos está dando oportunidad de que mejoremos cada día, de que seamos mejores, de que correspondamos al amor que ya Él nos dio a nosotros. Así es, hermanita. Y lo más importante es lo que Dios ve. Amén. Porque el ser humano siempre juzga por lo que ve. Por su parecer o por su apariencia, ¿cierto? Mas Dios no juzga por eso. Resulta y pasa que aquella mujer la encontraron en un acto pecaminoso. Sí. Los religiosos, pero más pecadores estaban ellos porque ellos estaban pendientes allá que estaba haciendo aquella mujer. Sí. ¿Cierto? Cuando Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Lo mismo fue con David. David fornicó, prácticamente adulteró, asesinó, pero Dios no lo llamó ni asesino, ni adúltero, ni fornicario. Dios lo llamó mi ungido. Porque es que Dios no mira el presente ni el error quizás del cristiano cuando lo comete. Dios mira el futuro con el cual Él lo creó. Esto bíblico que nos gusta mucho a nosotros, ¿cierto, hermanita Marcela? Que mi hermanita Marcela lo tiene ahí en su Biblia, en su portada de la Biblia. La gloria es para Dios. Jehová Dios cumplirá su propósito en nosotros. Sí. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué cumplirá su propósito en nosotros, hermanita Marcela? ¿Qué dice la parte B? Dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, ¿sí? A imagen y semejanza de Dios se nos creó a nosotros. Y porque todos somos obra, o sea, apenas estamos en proceso, nadie aquí está terminado. Amén. Todos estamos en proceso, estamos siendo procesados. Es como si nos pusiésemos a ver a Pablo cuando era llamado Saulo. El pueblo de Dios, que veía un asesino de cristianos. Sí. Prácticamente, incluso el profeta no quería ver a Saulo porque pensaba que lo iba a matar, claro. Y Jesús había visto algo diferente, Dios había visto algo diferente en él, porque él que vio su corazón, vio lo que iba a hacer, vio cómo lo iba a transformar. Y lo mismo está viendo en ti y en mí, que vasijas vamos a ser útiles para su servicio. Hoy hablaba con alguien y me recordaba que lo que nosotros vivimos
es porque la palabra de Dios dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, Amén. sino uno que fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él. ¿Saben algo? Cuando Dios te permite a ti y a mí vivir diferentes circunstancias y situaciones, simplemente es para tener autoridad, un consejo y poder ser luz después para otro que esté pasando el mismo proceso. Es fácil que en el caminar con Cristo alguien nos reproche y nos diga, es que usted no sabe yo por qué pasé. Amén. Y quizás tú en ese momento le puedas decir, sí lo sé, porque yo también pasé por ahí. Así es. Y de eso se trata, el caminar. Así es, hermanos. Y eso es muy claro. ¿Sabes qué? Lo más bonito de esto, Marta Marcela, es que la palabra del salmista decía cuán bueno y cuán delicioso es habitar junto a los hermanos en armonía. Amén. En armonía que estemos con una misma mentalidad, que estemos con ese mismo Dios, que estemos con ese mismo sentir. ¿Y cuál es el sentir de nosotros, hermanos? Alimentar al pueblo de Dios, de lo que Dios ya nos ha dado a nosotros. Nosotros aquí no vamos a dar de algo que no tenemos. Así Ya es. nosotros estamos dando aquí de algo que Dios nos ha dado. ¿Y la ha dado para quién? Para nuestros hermanos que están ahí en Remedios, los que nos ven en esta noche. Y la gloria y la honra para Dios, sea que nos vean, o más luego, o mañana, o pasado mañana. Yo sé que hay una palabra que viene de parte de Dios que va a hablar a tu corazón, hombre, mujer, amigo y amiga, tú que te conectas en esta noche. Por eso quiero comenzar orando, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, Padre, porque hasta el día de hoy no hemos sido consumidos, Señor, Padre. Pues tu palabra dice, Rey de Gloria, que ayer, en aquel día, en la antigüedad, Señor, había un pueblo rebelde, había un pueblo, mi Rey amado, Señor, y Padre esencial, que te había tentado muchas veces, amado Rey, Dios de la gloria, y que tú no tuviste en cuenta, Señor, Padre, sus errores, Señor, sino que tú les guardabas, Señor, en la noche, Rey de Gloria, le mandabas una chequina de fuego para que las alumbrara, Señor, Padre, para que les diera calor, Señor, y Rey de la Gloria, en el día, Señor, Padre, le iba una chequina de nubes, Señor, que le guardaba del sol, Señor, y Padre, ¿cuánto no nos has guardado tú? ¿Cuánto nos has bendecido tú a nosotros, amado Rey, Dios de la Gloria? Y ciertamente tu palabra dice, Rey de Gloria, que estas cosas le acontecieron a ellos y están escritas como ejemplo para exhortarnos a nosotros que hemos de alcanzar los siglos de los siglos, Señor. En esta noche toma el control de este servicio, papá, Padre, que toda persona que escuche esta palabra en esta noche, Rey de Gloria, sea tu Santo Espíritu ministrándole, sea tu Santo Espíritu obrando, sea tu poder, Rey de la Gloria, rompiendo yugos, ataduras, ligaduras, maldiciones sobre tu pueblo, sobre tus hijos, amado Rey, Dios de la Gloria. En esta noche te doy gracias, amado Señor, Padre, por haber traído a mi hermana, Rey de Gloria, a este lugar, a predicar tu palabra, Señor, a hablar de lo que nos gusta hablar, Señor. Y Padre celestial, le damos gracias en esta noche, Padre. Bendice la vida de mi hermana Rosa Daza, Rey de Gloria, que está ahí conectada, los hermanos que se conectan, Señor, Padre, guárdalos y protégeles en esta noche, mi Rey amado, Señor. En el nombre del Padre te doy gracias, del Hijo, del Espíritu Santo te doy gracias, Señor. Amén y amén, mis amados hermanos. Gloria y honra sea para Dios. Buenas noches, hermanita Rosa. Dios te bendiga grande y poderosamente, tu familia, tus hijos, y que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Solo Dios conoce lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Amén. Quizás uno conoce lo que uno le dice, pero solamente Dios conoce lo profundo y lo que está pasando el hermano y la hermana. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Bueno, en esta noche quiero compartir una palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y algo que tenemos el cristiano hoy que puede ser un problema o puede ser una bendición. Y es que no hemos sabido aprovechar la libertad que Dios nos ha dado. Amén. Ahora, estoy hablando de la palabra libertad. Y vamos a ver la palabra libertad en muchos aspectos. ¿Cierto? Sí. Porque, digamos, la palabra libertad para un secuestrado es estar libre de su secuestro. La palabra libertad para un enfermo es estar libre de la enfermedad. Pero hay muchas clases de libertades. Pero la mayor libertad fue la que Jesucristo vino a traer al mundo entero, pero que nosotros no valoramos, que nosotros no apreciamos y que la tenemos en poco. ¿Sí? Hombres en poco que tuvieron la libertad que Dios les dio. En el Antiguo Testamento vemos a Caín y Abel. Caín tuvo la autoridad de no hacer lo que hizo, pero él prácticamente no, esa libertad que Dios le dio no la supo aprovechar. Antes la menospreció e hizo lo que él quería, lo que a Dios no le gustaba, ¿cierto? Convertimos la libertad o el libre albedrío como un libertinaje, y a eso no nos llamó el Señor. Amén, así es. O sea, Dios nos hizo libres, y gloria a Dios, Dios nos hizo libres, pero nosotros tenemos que permanecer en esa libertad y no aprovecharnos de esa libertad. Porque hoy vamos a ver algo a través de la Biblia y de muchos textos bíblicos, pero el primer texto bíblico que quiero que nos vayamos es a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Un texto bíblico que es muy conocido, o quizás muy conocido y a la vez no. ¿Sí? Porque muchos de nosotros como creyentes cristianos que leemos la Biblia, ay sí,
Conocemos ese versículo, conocemos ese tema, pero cuando viene el problema se nos olvida el versículo. Así es. Cuando viene esa dificultad se nos olvida las palabras que Dios ya nos dijo a nosotros. ¿Cierto? Dice la palabra de Dios. ¿Maita lo tiene? Deuteronomio 30, 19. Sí. Dice, dale hermanita en esa versión. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Tú Amén. y tu descendencia. Es el texto bíblico que nos enseña a nosotros que Dios nos dio a nosotros libre albedrío. ¿Sí? Dios nos trajo a este mundo, nos creó a nosotros. ¿Sí? Nosotros no venimos de la evolución, mentiras del diablo. Nosotros venimos de un creador, de un Dios que nos hizo, porque mi abuela no es chita, ni mi abuelo es King Kong. Mi abuelo carnal ya partió con el Señor, mi abuela también, y mi papá ahora es Dios. Amén. Y tengo mi papá carnal aquí, mi papá Omar Elías Arboleda González, que es una bendición. ¿Cierto? Pero entonces Dios nos dice a nosotros, a los cielos y a la tierra pongo por testigo delante de ti. Está la vida y la muerte, escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Nos dio una libertad de escoger. Es que hermanito Weimar, desde el cielo, los ángeles tienen libre albedrío. Amén, sí. Si no, no hubiésemos visto lo que pasó con Satanás. Sí, y la se tercera reveló. parte. Claro. Dios quiere que lo amemos y que le sigamos por convicción y por decisión, no por Amén. imposición. Amén, ni por obligación. Así es. Sí, por amor, por pasión. Ciertamente yo le sirvo al Señor, no por ganancias deshonestas, como dice el apóstol Pablo. Amén. Yo no sirvo al Señor por obligación o por temor de irme para el infierno, no. Yo le sirvo al Señor por agradecimiento y porque lo amo, por lo que Él ya hizo por mí. Ni siquiera por lo que me va a dar o por lo que yo le pido, no, por lo que Él ya hizo por mí, por lo que Él ya hizo por la humanidad. Porque no solamente fue por mí, por Marcela, sino por la humanidad entera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Amén. ¿Sí? Es que hay algo muy lindo. La libertad a la que Dios nos llama es una libertad de espíritu y de conciencia. Amén. Cuando el hombre tiene su conciencia tranquila porque está a paz con Dios y a paz con los demás, el hombre puede estar donde esté y se va a sentir libre, porque así estaba Pablo y Silas. Amén. Estaban presos en una prisión física, pero como estaban libres en su alma, en su conciencia, ellos estaban felices y estaban tranquilos. Amén. Y vemos a tantas personas y de todas las edades que incluso se quitan la vida, independientemente de que estén libres de deudas, libres de que no están atados físicamente, pero tienen esas otras ataduras. Amén. Que los llevan a no valorar lo que tienen, a no encontrar más salidas. Y es algo que estamos viendo ahora súper seguido, demasiado, y que Así entristece es. mucho, Sí. por lo que tenemos que orar. Porque esa libertad y esa paz que nos da Dios, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Entonces, si quieres verdaderamente ser libre, tienes que conocer la verdad. Y la verdad, Jesús dice que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él nos dio una libertad a nosotros, nos dio un libre albedrío y nos hizo libres. Amén. Porque Dios nosotros nos creó esclavos, ni del pecado. Cuando Él creó a Adán y Eva en el huerto de Él, le dijo, vea, de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que coman de ese fruto, ciertamente morirás. Pero ellos se aprovecharon de la libertad que Dios les dio, inducidos por el enemigo. Y hoy en día ese es el problema. El enemigo induce, pero el enemigo no te obliga a ti ni me obliga a mí a que al cederme o a sobrepasarme de esa libertad que Dios me da. Es que ese es el problema porque desde ahí, desde el principio, empezó la mala interpretación de la palabra. Porque Satanás se le acerca a Eva y le habla con que Dios os ha dicho y tergiversa la palabra de Dios a su conveniencia para hacernos esclavos de ataduras, de pecados, de pensamientos y raciocinios humanos. Y Dios no quiere que seamos así. Amén, así es. Ciertamente es como ahorita viene gente y se le acerca gente a uno. Dice, no, que es que no es así, no es como el cristiano dice, ni el cristianismo dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ciertamente el enemigo lo que quiere es que guiarnos a la perdición, como siempre lo ha querido. Desviarnos, ¿sí? Tergiversar las escrituras a su conveniencia. ¿Para qué? Hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derechos. ¿Y a su final son qué? De muerte. Caminos de muerte. Mira, el joven que anda en la droga piensa que es libre en la droga. El que anda en el alcohol piensa que es libre en el alcohol. Pero eso no es la libertad, porque hablábamos, la libertad que Dios nos ha dado a nosotros la hemos tergiversado el ser humano y aún hasta el cristiano. Sí. ¿Por qué? Porque vemos muchos ejemplos, hermanita Marcela, ¿cierto? Vemos muchos ejemplos como el ejemplo de quién. Estuvimos hablando del ejemplo en el Antiguo Testamento. De Noé. De Noé, ¿cierto? En Génesis capítulo 9, versículo 21. Estuvimos hablando y colocando como ejemplo, yo le decía, perdón, a mi hermanito Weimar, el ejemplo de Noé.
En medio de una destrucción, de un diluvio, Dios lo salva a él y a su familia y le permite crear esa arca, le permite salvarse en ellos. ¿Y cómo hace él para agradecer esa libertad? Yo no veo que haya programado un ayuno, un culto con sus hijos, una devocional, sino que dice que no es embriago. Entonces Dios nos ha llamado a una libertad para que la gocemos tú y yo y nuestra familia. Pero ¿qué estamos haciendo con la libertad que Cristo Jesús nos dio? Estamos jugando, y no es para jugar y menos para estos tiempos, es para que cada día nos consagremos más a Él. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. Nosotros lo obedecemos porque estamos agradecidos por el sacrificio que hizo, porque pagó el precio mayor. Pero nosotros como cristianos algunas veces queremos poner cargas mayores de las que podemos cargar. Algunas veces pensamos que es con ciertas ataduras o con ciertos ritos, ceremonias o sacrificios. Y no es con eso, dice que Él prefiere el obedecer. Es con que obedezcamos su palabra. Aleluya. Verdaderamente lo conoceremos a Él. Amén. Porque esta palabra, ¿de quién nos habla? Nos habla de Cristo Jesús. Así es. Entonces, si conocemos la palabra, lo conocemos a Él y vamos a ser enteramente libres. Amén, gloria a Dios, así es, hermanita Marcela, y ciertamente pues a nosotros la palabra nos la enseña a nosotros. Amén. Él nos enseña a nosotros cómo vamos a poder adquirir esa verdadera libertad. Y ciertamente esa verdadera libertad, hermanita Marcela decía que prefiere la obediencia que los sacrificios. Así es. Ciertamente 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 dice la palabra de Dios, gloria a Dios, que cuando el profeta que Dios utilizó para que eligiera a Saúl, que fuere y le dio una orden, pero ¿qué hizo Saúl? Ciertamente escuchó su razonamiento. Yo digo que su razonamiento porque él, siendo rey y tenía la autoridad y tenía el poder para tomar la decisión, se dejó guiar y se dejó contaminar por su pueblo, porque su pueblo le dijo: no, rey, ¿sabe qué? Matemos lo peor y guardemos lo mejor para ofrecer un sacrificio a Dios. Entonces dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, y que le dijo: ¿qué son esos bramidos? ¿Acaso se complace Jehová en los holocaustos o víctimas o grosura de los carneros, o en que se obedezca la palabra de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y los holocaustos, ¿cierto? Sí. Dios siempre ha querido, lo primordial que Dios ha querido del ser humano es la obediencia a su palabra. El problema es que nosotros no obedecemos, y la palabra de Dios dice: el que cree en mí, como dice la escritura. Pero nosotros queremos creer a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Queremos un Dios que se amolde a mi vida, mas no quiero amoldar mi vida a Él. Entonces pasamos o poner cargas más grandes de las que no podemos, que es ya llegar a ser legalistas, o pasamos a ser libertinos. Y tenemos que llevar ese equilibrio, un momento, Weimar, Amén. porque eso es lo que más está atacando hoy en día las iglesias, las cargas más allá. Que el mismo Jesús vino y atacó a los religiosos, o la otra balanza que se inclina a un libertinaje. Y no se trata de eso, no se trata de que Dios te cohíbe todo en la vida, se trata de que Dios te ama tanto que te quiere cuidar. Amén. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y el guardar el corazón, ahí no dice que Dios es el que lo va a guardar. Esa es una responsabilidad tuya y mía. Amén. Porque nosotros somos templo del Espíritu Amén. Santo. Porque nosotros tenemos que pedirle al Señor. Él dice que si hay alguno falto de sabiduría, que la pida, que Él es amplio para darla en abundancia. Amén. Y nosotros nos falta sabiduría para actuar, sabiduría para leer su palabra y sabiduría para ponerla en práctica. Así es, hermanita Marcela. Nos falta es mucho. Sí. Muchos cristianos o que tenemos una etiqueta. Sí, y aquí la idea no es esa, porque es que Dios no está llamando a X o a Y hombres, digamos apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, no está llamando a hombres y mujeres a que sean siervos de Él, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le dijo Dios prácticamente a Jeremías, mi siervo? ¿Cierto? Y lo que nosotros tenemos que ser unos siervos. Pero ¿cómo aprendo yo a ser siervo? Cuando yo entiendo esa libertad. Cuando yo entiendo esa libertad que papá Dios me dio a mí, es que yo entiendo que es servir. Y que es servirle a Dios. Pero para yo servirle a Dios, le tengo que servir a ella. Le tengo que servir a ti, hermano. Le tengo que servir a ti, hermana. Eso es servirle a Dios. ¿Sí? Jesús fue el mejor ejemplo. Él no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Amén. Y Él dice que no vino a ser servido, sino que vino a servir. Amén. En Juan capítulo 13, cuando lavó los pies de los discípulos, que la hermanita Marcela es más, tiene un texto bíblico que cuando Pedro se le alborotó al Señor, porque Pedro era como de las hormonas tremenda, le mochó la oreja manco, y Pedro había andado con el maestro. Pedro era de carácter sanguíneo y era una persona que no controlaba emociones. Él era explosivo.
quizás venía por su naturaleza, quizás venía por su descendencia pasada, ¿cierto? Pero en Cristo esa descendencia y esa maldición se corta. Pero Dios permitió que Pedro pasara por eso para darte un ejemplo a ti y a mí el día de hoy, ¿cierto? Juan capítulo 13, versículo 7, ¿qué es? ¿Qué es lo que dice hermana Marcela? Que yo sé que ese texto bíblico, Dios te habló mucho y te sigue hablando, por eso lo colocaste en tu Biblia principalmente, y Dios quiere hablarnos a nosotros principalmente también. ¿Cómo dice? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Mira, hay muchas cosas que tú ni yo vamos a entender que Dios está haciendo, porque tú y yo no conocemos el futuro de eso que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, pero Dios sí conocía ese futuro. ¿Sabes qué pasó con Pedro? Pedro negó 3 veces a Jesús después de eso. ¿Sí? Pero después de eso Pedro se arrepintió. Sí. O sea, estamos hablando del tema de libertad, o de la libertad que Cristo nos dio. Dios le dio una libertad a Pedro cuando le dijo: no, ya no te vas a hacer pescadores de peces, sino que vas a ser pescadores de almas. Sí. Pasó por este proceso Pedro, de negar a Jesús, de seguirlo, dice la palabra de Dios de que Pedro lo seguía, ¿sí? Cuando a Jesús lo capturaron en el imperio romano, lo seguía desde lejos. Pero mire, hermanita Marcela, ¿qué hizo Dios a través de eso? Y de ese ejemplo que nos está dando a nosotros. Hechos capítulo 5, versículo 15 dice la palabra de Dios de que, bueno, el Hecho de los Apóstoles habla del primer discurso de Pedro. Cuando el primer discurso de Pedro fue, se convirtieron ¿cuántas personas? 3.000 personas. El segundo discurso del apóstol Pedro fueron 5.000 personas. Y dice en Hechos capítulo 5, versículo 15, que la gente traía a los enfermos, que para que aún así la sombra de Pedro pasara y sanara a los enfermos. Amén. Amén. Pero quizás Pedro no lo entendió en el momento que le falló al Señor. Porque en el momento que le falló al Señor, prácticamente no valoró la libertad que Dios le dio, sino que se dio de la libertad que Dios le había dado. Y así es mucho cristiano hoy en día. Y estamos viendo desde el Antiguo Testamento un hombre que vio la gloria de Dios, Noé. Prácticamente Dios le habló a él. En ese tiempo no había llovido durante muchos años. Era imposible que lloviera. Por eso la gente no le Solo había creía. un rocío. ¿Sí? La gente no le creía. Ajá. La gente no le creía. Pero apenas después de que hizo todas estas maravillas de parte de Dios, la libertad como que le pudo. Se dio de lo que Dios le había ordenado. Y así es mucho creyente y cristiano hoy en día. Nos aprovechamos de la libertad de Dios. Dios tiene todo el poder para retenernos. ¿Sí? No Claro. lo hace. Ah. Estando en la última cena, Ujú. perdón, Él le dice a Judas: lo que has de hacer hasta Ujú. ahora. Lo suelta. Y lo mismo hizo con Caín. Le dijo: el pecado está a la puerta. Se enseñoreará de ti y tú de él. El Señor que te dice, ahí está. En estos días hablamos de algo, y era si Dios tenía el poder de quitar y poner, y tiene para hacerlo. Pero es que Él no se contradice en su palabra. Amén. Y Él dice que tenemos esa libertad. Y es en el momento en el que Él dice que los ha entregado, es cuando Él ya los suelta. Y dice que por cuanto no quisieron creer a la verdad, Amén. se les ha dado un espíritu de engaño. Así ¿Y es. qué hace Dios? Te suelta. Amén. Tienes la libertad, pero Dios quiere que te quedes. Y queremos recordártelo porque está pasando de que muchas personas quieren jugar con una salvación tan grande. Y Él dice: ¿cómo pues escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Nos habla y nos dice de que nosotros ya somos salvos, de que Él pagó por nuestros pecados. Pero ¿qué pues diremos ahora? ¿Que pecaremos deliberadamente? Dice: en ninguna manera. O sea, queremos recordarles, porque créeme que pecado, como siempre lo hemos dicho, no solamente es fornicar, adulterar, robar, asesinar. Pecar también es mentir, también es tener malicia, sembrar cizaña, discordia entre hermanos, ser una persona conflictiva, airarnos y pecar. Es necesario que todos estos pecados pequeños los saquemos a flote, porque son pequeñas zorras. Amén. Que están dañando grandes viñedos. Así es. Satanás siempre quiere dañar y matar tu hogar, tu familia, y se va a meter por la ventaja que tú le des. ¿Qué quiere el Señor hoy? Recordarte: estas cosas os escribo para que no pequéis. Amén. Si estás en alguno de estos pecados, el Señor te lo está recordando, es para cambiarte, para sanar tu corazón. Amén. Y si no estás cometiendo ese pecado, pues para que, dice que el que se crea estar firme, pues mire que no caiga. Y para que tengas un consejo también para otro. Amén. Así es, hermano. O sea, yo todos estos días he estado aquí en Medellín porque he estado haciendo vueltas, pero no he dejado de hacer la obra, ¿cierto? Amén. Visitando, la gloria es para Dios. Y el Señor me hablaba sobre este tema, hermanita Marcela. Sí. Bueno, yo el domingo prediqué y gloria a Dios.
Estos días he estado haciendo unas visitas y Dios se ha manifestado, Dios se ha glorificado de una manera tremenda y maravillosa. Pero Dios ha hablado a mi corazón. Y Dios ha venido hablando a mi corazón sobre esa libertad. Y una libertad que Dios nos muestra como ejemplo en el Antiguo Testamento. Pero no el problema en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, sino el problema es ahora, donde estamos en los últimos tiempos. Que nos dejamos llevar de esa libertad, vamos a estar mal con el Señor. Dios quiere que te quedes, pero por las razones correctas. Porque dice que había mucha multitud y que algunos estaban incluso por los alimentos, porque el Señor los alimentaba, estaba ahí con ellos. Pero cuando empieza a dar una palabra dura, los discípulos vienen y dicen: Maestro, la multitud se va. Y él le dice: si ustedes quieren, también se pueden ir. Entonces Dios, ¿qué te dice? Las puertas están abiertas, yo te estoy esperando, estoy tocando a tu puerta, yo quiero que tú estés conmigo y yo estar contigo, pero quiero que lo hagas por las razones correctas. ¿Qué le dice en ese momento cuando Jesús le dice a sus discípulos: aun si ustedes quieren irse, váyanse? ¿Qué les está dando a entender? Yo quiero que estén conmigo, pero saben que la puerta está abierta, porque no quiero que se queden conmigo simplemente por comida, simplemente por milagros, como si fuera un espectáculo. ¿Y qué le contestan ellos? El motivo por el cual estaban cerca. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén, así es. Entonces tú y yo, porque estamos con Jesús, porque estamos con Dios, porque le seguimos, porque le amamos, porque sabes, muchos ya han probado drogas, alcohol, libertinaje, y saben que allí no está la libertad. Saben que allí, después de que se acaba el trago, no sigue sino un guayabo y el bolsillo pelado. Saben que después de que se acaba una relación sexual, se queda sin nada, nada más que con la vergüenza. Saben que después de que terminan las drogas, no tienes dinero, ni te acuerdas qué fue lo que hiciste. Y muchas personas, Dios los ha llamado, los ha rescatado de allí. Y aún me duele, porque hay personas dentro de la iglesia queriendo ir a probar lo que hay allí. Lo más tremendo. Y fue lo que pasó con el hijo pródigo. Estaba dentro de su casa, pero quería salir a probar ese mundo. Y aún así su padre, en su infinita misericordia, como ha hecho con muchas personas, les ha dado el permiso y la libertad de que vayan, de que se revuelquen, de que estén allá como el perro otra vez vuelve a su vómito, de que estén entre las algarrobas y los cerdos, y vuelve y los espera con brazos abiertos. Estamos a tiempo de que los que estamos en el Señor nos santifiquemos más, y de que los que están afuera están a tiempo de regresar, porque aquí la venida del Señor está muy cerca. Y si antes, desde que Él se fue, dijo que anunciáramos que Él vendría, ¿cuánto más no tenemos que anunciarlo ahora? Ahora mis hermanos y hermanas, ¿saben por qué? Porque es que Él viene hablando desde hace más de 2000 años. Y quiero irme a uno de los libros que muy poco la gente lee, o no sé si no les gusta leer, porque supuestamente le recuerda al hombre que traicionó al maestro, ¿cierto? También Judas se aprovechó la libertad que tenía, porque Judas era un apóstol. Sí. Y Cristo le dio la libertad de ser su administrador, y él se aprovechó de esa libertad que tenía, porque dice la palabra de Dios de que él sustraía de la bolsa. Sí, él sustraía de la bolsa, o sea, se aprovechó de la libertad que el maestro le daba. Amén. ¿Y qué pasa, hermanita Marcela? Que es que nosotros tenemos un Dios tan bondadoso, un Dios tan amoroso, un Dios que nos bendice de una manera sobrenatural, que nos aprovechamos de eso. Otro hombre que hizo lo mismo, el rey Saúl. Dios lo eligió como rey, lo puso allí en ese lugar tan alto, y él se aprovechó de ese gobierno que tenía y abusó de esa libertad para volverlo un libertinaje. Lo mismo pasó con Sansón. Amén. Sansón, el Señor le dijo que podía buscar entre las mujeres de su pueblo, pero él aprovechó eso y lo volvió un libertinaje. Y a pesar de que era un hombre que el Señor había consagrado para él, que tenía hasta un voto nazareno, lo más tremendo, no lo aprovechó. Amén. Y es lo mismo lo que queremos hablarles hoy. Así es. No se confíen, porque vemos a grandes hombres, aún como el profeta Samuel, un hombre consagrado por completo a Dios, y un momento en el que se dejó llevar más por su parecer, más por su propia postura, que por el mandato que Dios le había dado. Entonces esta palabra es para cada uno de nosotros, porque necesitamos evaluarnos, examinarnos y mirar que muchas veces nos hemos creído sabios en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión, y no es a nuestra manera, porque la palabra de Dios nos enseña que sus pensamientos son más altos que los nuestros, Amén. Que sus caminos son diferentes, y que nosotros tenemos que hacer su voluntad. Amén, así es. Hacer su voluntad, que es perfecta, que es buena y que es agradable. Pero no aprovecharnos de la buena voluntad de Dios hacia con nosotros. Sí, porque mire lo que dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan
a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. A través de ese libertinaje negamos nuestra fe. Y a mí un texto bíblico, hermanita Marcela, que a mí me asombra y tremendamente es muy fuerte y muy duro lo que dijo el apóstol Pablo en primera carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que habla que prácticamente que el mayor de los males es el amor ¿al qué? Al dinero. Y por causa de eso, muchos fueron traspasados de su fe. La raíz de todo. Sí, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero mire qué dice la parte B de ese texto bíblico. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. ¿Qué dice el versículo 6? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos. Esa es la libertad. Mire, Dios es el dueño del oro y de la plata. Ageo capítulo 2, versículo 8. Mío es el oro y mío es la plata. ¿Cierto? Somos administradores. Somos administradores. Pero ¿qué dice la palabra y qué nos enseña la palabra? Y no solamente la palabra, es para estos tiempos. Tú estuviste ayer en la predicación del pastor Jorge. Ayer. Hoy estamos aquí, miércoles. El martes ayer. Donde hablaba el apóstol Pablo sobre la primera o segunda carta de Timoteo capítulo 4. Que en los postreros tiempos ven hombres amadores de sí mismos, Sí. más de los deleites que de Dios, ¿sí? Así es. Arrogantes, altivos, prácticamente, ¿cierto? Mis amados hermanos y hermanas, mire, la libertad que Dios nos ha dado es una libertad hermosa que Dios nos ha dado, pero tenemos que aprovecharla bien. No aprovecharla mal, porque cuando la aprovechamos mal cometemos el error. Cometemos el error que cometió el hombre más fuerte del mundo. Cometemos el error que cometió el hombre más sabio del mundo, Salomón. Cometemos el error que cometió los reyes que fueron ungidos por Dios. ¿Pero por qué, mi amado hermano y hermana? Porque no sabían valorar esa libertad que Dios nos dio a nosotros. Aquí hay otro hombre no muy mencionado, pero que también hizo lo mismo, que es el profeta Balaam. Balaam es un profeta que no era del pueblo de los israelitas, pero era un profeta de Dios. Y viene Balac, lo manda a buscar para que maldiga al pueblo de Israel. Y Balac es una muestra de cuando Dios te da libertad, pero tú lo vuelves un libertinaje. Amén. Él dice que va a consultar con Dios, y va y le consulta y le dice que no puede ir. Y vienen y le ofrecen el doble, vienen y vuelven a mantener. Y él dice, voy a volver a consultar, y ya Dios le había dado una orden, le había dicho que no. Y en la segunda vez que vuelve y se presenta, el Señor le dice, entonces ven. ¿Y qué pasa, Juanito Bailo? Se va de necio, se va a su voluntad, a su libre albedrío, pensando es que yo soy libre, es que Dios va conmigo. Y pasó lo mismo que pasó con el fuerte, Sansón. con Sansón, que en ese momento no se dio cuenta que ya el Espíritu Santo no estaba con él. Y ahí es donde vemos que Balaam tiene ese encuentro con el ángel y que más fácil el asno. Le habló. Sí, y ve que ahí está el ángel y le dice, si el asno no se mueve, yo tenía la espada para asesinarte. Y es muy fuerte porque es una muestra más de que Dios a ti y a mí, a muchas cosas nos ha dicho que no, pero como hemos querido, nos ha soltado para que hagamos entonces nuestra voluntad, pero después no podemos culpar a Dios por las consecuencias. Eso, yo colocaba un post, no sé si era ayer o antier. Muchos de nosotros tomamos decisión, no consultamos a Dios, Sí. pero cuando viene la consecuencia le echamos la culpa a Dios. Así es. Y ese es el problema. ¿Por qué? Por la misma libertad que Dios nos ha dado a nosotros, ¿cierto? Él nos dio una libertad a nosotros, pero esa libertad nosotros tenemos que valorarla y apreciarla, porque esa libertad la tenía Sansón, la tenía prácticamente Salomón, ¿cierto? Esa libertad la tenía el profeta, ¿cierto? Pero ellos no la valoraron, sino que se dejaron llevar de su humanidad. ¿Sí? Y no se dejaron llevar de la perfecta voluntad de Dios, porque es que Dios lo sabe todo. Dios conoce el futuro. Lo que usted y yo tenemos que hacer, hermano y hermana, es obedecerlo a Él, obedecer su palabra y no aprovecharnos de la libertad que nos ha dado, no aprovecharnos de la bendición que Él nos ha dado a nosotros. Somos libres de hacer lo que queramos. Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero ¿qué pasa? Que hoy estamos haciendo las cosas y nos estamos dejando dominar de ellas. Sí. Amén. Prácticamente ese versículo lo hemos asociado a los jóvenes, porque ahí habla la juventud, Sí, claro. pero es para todos, en el Amén. que dice, alégrate joven en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y camina bajo la vista de tus ojos, pero sabed que sobre todas estas cosas te juzgará el Señor. Eso no es solamente para jóvenes, eso es para todos y cada uno de nosotros, para volver a recordar de que podemos hacer lo que queramos, de que puedes caminar bajo la vista de tus ojos, bajo tu propia voluntad, bajo tus propios placeres, pero sobre todas estas cosas Dios nos va a juzgar. Y el juicio no es una muestra de castigo,
es una muestra de amor, porque tenemos un Dios justo. El castigo es consecuencia de nuestros actos, Amén. mas no de nuestro Dios. Así es. Alguien decía una vez que como un Dios tan bueno pudo haber creado un lugar tan terrible como un infierno. Es que el infierno no fue creado para nosotros. Dice la palabra de Dios que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Amén. Pero nosotros, dice su palabra, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Amén. Entonces en ti y en mí, como decíamos desde el principio, Dios ha puesto la vida y la muerte. Cada uno de nosotros tiene para elegir dónde quiere estar, pero Dios no quiere más tibios, más personas ahí simplemente por la comida, personas ahí simplemente por el momento, para mirar a quién van a sanar hoy, para mirar como si fuese un show. Un espectador ahí. Exactamente. Dios quiere que tú tengas una convicción de que le sigas, porque tú digas, Señor, tengo hambre y sed de ti, hambre y sed de buscarte. ¿Dónde más podría ir a encontrar a alguien como tú? Así es. Y aprovechar esa relación que podemos tener con Él. Amén. Tenemos libertad en Cristo Jesús para buscarlo, para leer la palabra, para contemplar su hermosura, para estar en su presencia. Aprovechemos también esa libertad que como país tenemos de tener libertad de expresión y libertad de culto. Amén. Sí, es lo más tremendo, Maita Marcela. O sea, y a mí yo me pongo a leer la Biblia, a mí algo que me asombra es, por ejemplo, ¿cuál es nuestro padre en la fe? Abraham. Así es. ¿Cierto? Y Dios le dijo a Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela. Abraham no era judío, era un gentil, era de Ur de los Caldeos, un pueblo idólatra, pagano. Pero Abraham le oyó la voz a Dios. Amén. ¿Cierto? Y salió de su tierra y de su parentela. Pero dice la palabra en Génesis capítulo 12, versículo 10, de que en aquella tierra hubo hambre. Y Dios le había dicho a Abraham que no volviera a Egipto. ¿Y qué hizo Abraham? Que volvió a Egipto. ¿Y qué hizo en Egipto? Sara, mujer, sí que eres hermosa, veo que eres de hermoso padecer. ¿Sí? Si llegamos a aquella tierra, entonces el rey te verá que eres hermoso y si sabe que yo soy esposo tuyo, me matará a mí para quedarte contigo. Sí. No le digas que soy tú, ¿qué? Esposo. Sino que dile que soy tu hermano. O sea, ¿qué pasó, hermanita Marcela? La libertad le dijo a él, devuélvete al mundo, dice mentiras y acarrea las consecuencias. Así es. ¿Sí? Abraham vio la gloria de Dios. Mientras Dios estaba en el desierto con él, Dios vio la gloria de Dios. Tuvo sus errores, ¿sí? Claro, nosotros cometemos nuestros errores, somos imperfectos, pero por eso tratamos de seguir a ese Dios perfecto para que nos ayude a nosotros en cada momento, en cada instante, porque créeme, el Evangelio es para valientes. Así es. El Evangelio no es para, no, es que yo soy capaz, no, es que no es que el que sea capaz, es que quien Dios ayude y quien Dios vea que le abre su corazón. ¿Sí? Porque en estos tiempos, hermanita Marcela, estamos aprovechándonos de esa bondad de Dios Así es. para hacer y deshacer lo que nosotros queremos. Y no lo tenemos en cuenta a Él. Y después estamos llorando, ¡ay Dios! ¿Por qué a mí Dios? Y entonces, ¿qué dice Dios? No, es que yo no tengo nada que ver ahí. Eres tú. Yo te di la libertad a ti, pero tú te estás aprovechando. ¿Sí? Es como al hijo que le dan el papá libertad. ¿Y qué hace el hijo? Mismo a las 12 de la noche tiene que estar aquí. Pero ¿cómo llega el hijo a las 4 de la mañana con una puñalada? Perdón por la palabra. ¿Cierto? Reventada la cabeza. O no llega. O no llega. O 3 metros bajo tierra. ¿Por qué? Porque se aprovechó de la libertad del papá. Sansón desobedeció el 5.º mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre. Papá y mamá le dijeron a Sansón, ¿acaso no hay mujeres en tu redil para que tú vengas a ver una filistea? Pero Sansón, como tenía fuerzas, como tenía un don, como tenía un talento, como tenía un ministerio, como era un juez de Israel, no creyó eso. ¿Qué hizo? Tomó a aquella mujer. Mire, el problema de Sansón, y no fue la mujer, fueron aquellos hombres. ¿Sí? Porque no fue la mujer que le sacó los ojos a Sansón, ni que lo mató, fueron esos hombres. El problema de Sansón no fue la muerte, el problema de Sansón fue que le quitaron la visión con la cual Dios lo había creado. Y eso es lo que quiere el diablo con todo cristiano. Sí, la visión, el propósito, la esencia con la cual Dios creó a cada cristiano. Hermano y hermana, tú que estás en la iglesia y crees que no eres importante, tú eres importante para Dios. Dios te creó a ti porque eres importante para Él, porque Él tiene un propósito contigo, hermano, hermana. Y tú que te encuentras en una congregación, ahora tú que no eres cristiano, yo te invito a ti. Dios tiene un propósito primeramente de salvación y de vida eterna contigo, pero también tiene un propósito en este mundo y en esta tierra. Hay muchos hombres que viven en el mundo haciendo una y otra cosa, y al último hasta se matan porque no saben qué hacer o no saben para qué vinieron a este mundo. Pero Dios les ha traído a este mundo con un propósito. Sí, mi amado hermano y hermana. Y yo quiero irme, hermanita, para que vamos terminando un tema de los religiosos. Juan capítulo 6,
Perdón, Juan capítulo 8. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le habla con los religiosos. Y vámonos al texto más conocido. Juan 8:32. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Pastor Germán Grisales. Dios te bendiga, mi Pastor Carlos Rueda. Dios bendiga la iglesia, el ministerio, Casa de Dios, Puerta del Cielo. Dios bendiga sus vidas grande y poderosamente. Gracias por el apoyo. Son una bendición. Gloria a Dios. Estos días estoy del Pastor Diego Arbeláez. Pensé, gloria a Dios, compartir, pero no pudieron porque estaban haciendo muchas cosas. Bueno, gloria a Dios. Pero dice la palabra de Dios en Juan 8:31. Vamos a leer del 31 hasta el 38. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La verdad os hará ¿qué? Libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libre. Pero mire, ellos vienen con argumentos. Y el ser humano es lo mismo con argumentos. Amén, hermanita. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Adán. Le dijo Dios al hombre: Adán, ¿comiste del fruto que dije no comieras? Adán no aceptó. Sacamos excusas. ¿Qué dijo? No, Señor, fue la mujer que... Me diste. ¿Qué? Tú me diste. No quiso reconocer su error. Pero ¿qué decían los religiosos en ese tiempo? Supuestamente ellos eran libres, pero eran esclavos de unas leyes, de una religión Imposiciones. y de unas imposiciones, hermanos. Mire, el mundo está lleno de sectas. Más de 6.000 sectas que se autoproclaman cristianas, que de cristiano no tienen nada. Amén. Sí. De cristiano no tienen nada, porque el cristiano es el que imita a Cristo, el que conoce y entendió la misericordia de Cristo, ¿sí? El que sabe que es amar al prójimo. Pero amar al prójimo no es el que me da, o el que siempre está conmigo. No, amar al prójimo es aquel que nunca me ha dado nada. Amar al prójimo es aquel que siempre me ha dado la espalda, que siempre me ha hecho mentiras, que siempre me ha tratado mal. Amar al prójimo. Qué gracia hay en amar a los que nos aman, dice su palabra. Mateo capítulo 5, versículos 28 y 29 dice: ¿qué gracias vas a amar a los que te aman? ¿Qué recompensa vas a tener? Eso mismo hacen los gentiles, o los publicanos, ¿cierto? Pero ustedes que son hijos de Dios, amen a los que no le aman, den a los que no le den a ustedes, o den sin esperar nada a cambio. ¿Y qué les decía a ellos? Miren, y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido ¿qué? Esclavos de nadie. ¿Cómo dirás tú, seréis libres? Mira cómo le dice, esos religiosos, poniendo en cuestión a Cristo, poniendo en cuestión el dador de la vida, poniendo en cuestión el dador de la libertad, poniendo en cuestión, mi amado hermano y hermana, aquel que lo dio todo. Porque Elena de White, Carlos Russell, Constantino, ninguno de los líderes que han creado todas estas poco de sectas han dado su vida por nosotros. Así es. Sí, solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ama. Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es. Y dice la palabra de Dios: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? Libres. Anteriormente yo era esclavo de la droga, del alcohol, del mundo, de los placeres de este mundo. No me da vergüenza decirlo. Lo digo por vergüenza de Satanás el diablo, porque era. Ahora soy una nueva criatura, dice la palabra de Dios. Y así que alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, pero aquí todas son hechas nuevas. Ahora yo tengo una libertad en Cristo Jesús. ¿Para qué utilizo yo esa libertad en Cristo Jesús? Para que otros conozcan de Él. No para mis placeres, no para mis deleites, no para mí, sino para Él. Mi libertad es para Él. Yo vivo para Él. Yo respiro para Él. Yo como para Él. Yo hablo para Él. Esa libertad, que es lo mejor que hay. Dios te bendiga, pastor. Amén. Y esa libertad la que usted y yo tenemos que aprovechar. ¿Por qué? Porque hubieron muchos hombres en la Biblia que nos dieron ejemplo, que no supieron valorar esa libertad. Por eso vemos mucha gente fracasada hoy. Vemos mucha gente, hermanita Marcela, que un día estaban prendidas en un altar y Dios haciendo milagros y prodigios a través de ellos. Y hoy los vemos prácticamente mendigando. O como aquel hijo pródigo. Y lo más tremendo del hijo pródigo era que el que estaba en la casa no valoraba lo que tenía. El que estaba en la casa no valoraba que estaba con el padre, que el padre lo bendecía, que el padre le guardaba. Y mira, hay muchos de nosotros que estamos en la casa, que estamos en el templo, disfrutando de la gracia de Dios, disfrutando del amor de Dios, pero cuando viene el hermano, cuando viene el hijo pródigo, lo único que hacemos es esto, vea.
¿Pero por qué? Porque no nos deleitamos más bien en lo que papá Dios ya nos ha dado a nosotros. Y nos ponemos a renegar que porque aquellos que se llevaron prácticamente la herencia de papá. No. La herencia es que usted y yo estamos en casa. Y si usted y yo estamos en casa, tenemos que valorar, tenemos que apreciar lo que Dios nos ha dado. Así es. Hay Amén. algo muy bonito y es que a la libertad que Cristo Jesús nos llamó, una vez que tú y yo lo conocemos, ya no hay una vida diferente cuando nos salimos de Él. El Señor en este momento me recordaba acerca de cuando Sansón se aleja de esa libertad que Dios le dio y lo vuelve libertinaje. En ese momento la vida de Sansón pierde propósito, porque Sansón empieza a ser un juguete. Allá en el Coliseo se burlaban de él. ¿Y qué dice Sansón? Señor, permíteme hoy morir. Pero Así sea en este momento. Y pidió que lo llevaran a las columnas más grandes, porque él ya sabía, ya probó el libertinaje y supo que prefería la libertad en Cristo Jesús. Otro que le pasó igual es Judas. Y es que Judas la libertad la convirtió en libertinaje. Y él mismo supo que no había manera de vivir. Después de que conoces a Jesús, no encuentras por fuera de él esa libertad. Y Judas prefirió ahorcarse. Y fueron dos hombres que conocieron la libertad de Dios, que conocieron el libertinaje y que tomaron decisiones diferentes. Hoy Dios nos quiere volver a recordar que a libertad Él nos llamó, pero que no podemos pisotear la libertad. amén. Que no podemos volvernos esclavos nuevamente, que si ya Dios de ahí te libró, que si ya de ahí te rescató, que tú seas agradecido, que tú le ames, que tú le busques, que tú estés con Él por corresponder a ese amor. Hoy Dios quiere volver a tocar nuestro corazón, porque nos estamos yendo detrás de los placeres de este mundo, detrás de cosas tan temporales. Amén. Vemos a cantidades de personas que tú le puedes preguntar por qué no volvieron a la iglesia y las excusas son absurdas. Tremendas, Es que hermanita una Marcela. hermana no me saludó, es que me miraron feo, es que tú no vas a la iglesia por los hermanos, tú vas porque solamente allí encuentras palabras de vida eterna y también las encuentras en tu casa, pero es que tú en tu casa no sacas el mismo tiempo. Si no tienes una disciplina, tú en tu casa no vas a leer la Biblia. Si tú no tienes un lugar en tu casa en el que puedas cerrar la puerta y entrar a buscar, te van a venir, te van a interrumpir, van a pasar diferentes cosas. Así tú sacas el tiempo para ir a la iglesia. Es muy triste porque el Señor nos llamó a libertad, pero nosotros hemos querido ser esclavos. Nuevamente buscando aquello de donde Dios ya nos rescató, o buscando entonces prácticas paganas que tampoco tienen nada que ver. Amén. Porque hoy hablamos de los dos extremos, hablamos de la religiosidad, pero también hablamos del libertinaje. Y hablamos de amar la verdad, de conocerlo y de no creer en Dios a nuestra manera, Amén. sino como dice la Escritura. Aleluya. De no querer moldear la Biblia a nuestra vida, sino nuestra vida prácticamente aferrada a la palabra, lo que está escrito. Así es. ¿Cierto? Porque eso fue lo que hizo nuestro modelo a seguir, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él hubiera podido tomar decisiones en la libertad que el Padre le daba. Hubiera podido orar por las legiones de ángeles cuando vinieron sus dos romanos. ¿Pero qué hizo él? No, Padre, tú me dices una libertad. Padre, ¿pero qué dijo en el Getsemaní? Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermanita Marcela? Que yo voy predicando por remedio hace un año, y ¿sabe qué me dicen? Es que yo predicaba, es que yo era profeta, es que yo era cantante, yo era salmista, y me cantan las alabanzas, y me cogen y me dan textos bíblicos, y yo no, pues que hermano, me evangelicen usted a mí, pero ¿qué pasó? No supieron aprovechar lo que Dios les dio, Así es. valorar De hecho, lo que Dios les dio. vemos en el momento en el que Jesús está siendo crucificado, tenían al propio Rey de Reyes ahí con ellos y solo un ladrón aprovechó la oportunidad. Se la llevó, Solo se llevó un ahí, ladrón en el último momento de su vida, pues se le abrieron las puertas para estar en el paraíso. Amén. El otro estaba al lado, pero Jesús no lo iba a obligar. Jesús está ahí a una oración, a que lo busques. Dice que de acaso el que hizo el oído no oirá, o el que hizo los ojos no los verá. Él está ahí, dice que está presto. Presto significa atento al clamor de nosotros, al clamor de un corazón contrito y humillado. Y créeme que eso no solamente aplica para las personas que están afuera, aplica para cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos que humillarnos todos los días, Amén. porque nosotros no dejamos de ser obra en proceso, Aleluya. nosotros no dejamos de ser barro siendo moldeado por las manos del alfarero. Amén. Nosotros no dejamos de tener astillas, de tener reproches, de tener malas conductas, malos comportamientos, y Jesús sigue trabajando en nuestro ser.
Ustedes imaginan que los discípulos llevaban 3 años con Jesús y aún así muere y tiene que volver otra vez cuando resucita, volverlos a moldear porque seguían bajo sus deleites, bajo sus pensamientos, bajo sus propios criterios. Así mismo estamos nosotros, le puedes conocer, puedes andar con él, pero seguimos siendo moldeados, seguimos siendo procesados, seguimos estando en las manos del alfarero. Amén. Así es, ciertamente Pablo decía en Filipenses capítulo 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Jesucristo. ¿Cierto? Hasta el día de hoy, hoy sigue haciendo a través de estas predicaciones, a través de las transmisiones del Espíritu Santo de Dios, Jesús de Nazaret sigue moldeando al hombre, a la mujer, perfeccionando la obra que comenzó en cada uno de nosotros. ¿Para qué, mi amado hermano y hermana? Para cuando Él llegue, se vaya usted, me vaya yo con Él. Porque qué tristeza es saber de que usted predicó toda una vida y no anduvo bien con el Señor, y cuando vino Cristo usted se quedó aquí con el anticristo. Hay algo muy lindo, y es que en el versículo que tanto decimos, que es el Salmo 138:8, en la última parte lo dice en forma de ruego: no desampares la obra de tus manos. Es mi parte diciéndole a Él: no me desampares, porque yo no soy obra mía propia, yo en mi propia voluntad no así deshace, pero cuando le digo la obra de tus manos, es porque soy creación de Él, soy lo que Él ha ido moldeando. Pero tenemos que ser dóciles y dejarnos moldear. Quiero terminar con este versículo bíblico, hermanita Marcela, que está en el libro de Gálatas. El apóstol Pablo, un hombre que anteriormente era perseguidor de Cristo, y de ser perseguidor de Cristo se volvió un seguidor de Cristo tremendo. Prácticamente un ejemplo también, porque dijo 1 Corintios 11:1, 10:1, sean imitadores de mí como yo de Cristo, porque él entendió, y sin andar con él. Así es. Porque Pablo no andó con Jesús, pero él entendió en el Espíritu, porque fue discipulado por el Espíritu Santo, porque fue revelado por el Espíritu Santo. Él escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento. Fue la presencia de Dios, fue el Espíritu Santo de Dios que le enseñó al apóstol Pablo que era un carnal, que era un mundano, que era un desobediente, el amor, la misericordia y la libertad que Cristo nos da. Por eso en Gálatas capítulo 5 dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gloria a Dios. Amén. Tú eres un ministro varón, tú eres una ministra sierva, tú que me estás escuchando en esta noche, no pienses ver a Egipto. Egipto no hay nada. En Egipto lo único que hay es cuando Saúl se quiso matar, lanzándose sobre la flecha. En Egipto lo único que hay es la soga que Judas soltó por el palo para ahorcarse. En Egipto los placeres usted no lo va a disfrutar. Usted es libre en Cristo. Aproveche. Y no se preocupe por los procesos, por los desiertos. Son necesarios para hacer de ti el hombre y la mujer que Dios quiere que tú y yo seamos. Amén. Y no solo necesarios, temporales. Esa es la mejor parte. Temporales. Amén. Aleluya. Pablo lo dijo. Esta leve tribulación es momentánea. Segunda Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea debe de producir en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. La enfermedad, el problema, la dificultad, la adversidad, ¿sí? El problema emocional o familiar que estamos pasando es pasajero. Pero lo que no vemos es eterno. Mire, hermana Marcela, Abraham pudo tirar la toalla cuando injustamente le dieron una tierra prometida. En Hebreos capítulo 11, versículo 9. Abraham habitó con sus hijos, con Jacob y con Isaac, en tierra prometida como extranjero. Pero él se sostuvo. ¿Por qué, mi amado hermano y hermana? Porque él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Moisés fue lo mismo, ¿sí? Él tuvo libertad. José fue lo mismo, pero esos hombres alcanzaron, porque aquellos hombres no se aprovecharon de la libertad que Dios le dio. José fue tremendo. José hubiera podido tirar la toalla en la cisterna, cuando sus hermanos lo cogieron y lo apalearon y lo tiraron en esa cisterna. ¿Sí? Cuando la mujer de Potifar lo tentó, cuando estuvo injustamente allá en la cárcel, él pudo haber tirado la toalla, pero él dijo: no, Dios me hizo libre y Dios me dio una promesa a mí, y Dios me mostró a mí 2 veces que yo voy a ser el segundo al mando, voy a ser un príncipe. ¿Sabe cómo se comportó José en medio de esa situación? Como un príncipe. Amén. ¿Cómo se comportó Pablo y Silas en la cárcel? Como un príncipe. Porque ellos entendieron y comprendieron que la libertad que Cristo, que Dios les daba, les iba prácticamente ayudar y le iba a fortalecer en medio de ese proceso. ¿Sí? Porque es que el final Él lo estableció para usted y para mí, mi amado hermano. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ¿cómo yo persevero hasta el fin? Preservando
esta libertad que Cristo me dio. Amén. No para hacer lo que yo quiera, sino para hacer lo que Él quiere. No para hacer lo que mi carne, lo que mi humanidad desea y quiere, sino para hacer lo que Él quiere. ¿Cómo sé yo lo que Él quiere? Aquí está el manual de vida, que nosotros leemos más el cubo, con Dorito y las historietas y los libros de filosofía que esto. Lo digo por mí, no lo digo por la demás gente, lo digo por mí, porque me falta. Amén, hermanos. ¿Y qué es lo que Dios quiere, mi amado hermano y hermana? Que usted, esa libertad que Cristo te dio, que es una libertad hermosa y maravillosa, que te sacó de la esclavitud de la droga, del alcohol, te sacó de la esclavitud de la mentira, de la religiosidad, y te hizo un hombre libre porque estabas cargado, estabas atosigado, estabas que te matabas, estabas que te cortabas las venas, estabas que te tomabas tantas pastillas, estabas que hacías hasta lo imposible, querías acabar tu vida hasta cuando llegó Cristo con su libertad. Amén. Y hoy podemos reír, ¿por qué? Porque Él nos hizo libre. Sonríe, hermana, que Cristo le ama. Amén, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Espero que esta palabra en esta noche les haya tocado. A los que me están viendo, a los que nos van a ver, a los que mañana o pasado mañana. Creo que es una palabra propicia para nuestras vidas en esos tiempos. Así es. Estamos en los últimos tiempos. Ah, pastor, pero es que hace 2000 años decían lo mismo. Sí, pero es que hace 2000 años no está cumpliendo lo que está viendo hoy. No, y siempre van a ser los últimos tiempos, porque hace 2000 años se le decían que eran los últimos tiempos para muchas personas que se han ido. Es que no se nos puede olvidar que nadie tiene la vida comprada. Amén. Y que cuando hablamos de que estamos en los últimos tiempos, no estamos teniendo más días de vida, cada día tenemos uno menos. Amén. Eso es algo en lo que tenemos que reflexionar. Y lo más tremendo es eso. Ah, no es que tengo que esperar que sea viejito para recibir a Cristo en mi corazón. No, 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 no. El tiempo es ya. Así es. ¿Sí? Es que tengo que casarme para recibir, para volver evangélico y cristiano. No, no, no. El tiempo es ya, hermano, amigo. Usted que me ve esta noche, el tiempo es ya. El tiempo es ya. La salvación ha llegado. No sea como aquel pueblo rebelde. Cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, vino, lo rechazaron. No lo quisieron, no lo amaron, sino que lo mataron y prefirieron a un ladrón. Prefirieron a Barrabás. Amén. Así es. Que el mundo hoy, usted que me escucha, amigo y amiga, reciba a Cristo en su corazón porque estás en los últimos tiempos. Un consejo y es, si tienes que esperar hasta conseguir un trabajo para poder seguir a Cristo, no vas a ser el mejor trabajador. Si tienes que esperar a estar casado para seguir a Cristo, no vas a ser el mejor esposo. Amén. Dios te quiere preparar en la condición en la que estás ahora, para que cuando lleguen esas bendiciones, Amén. las bendiciones no te saquen, no te lleven, no te desvíen, sino que las bendiciones te acerquen más a Él. Amén, así es, hermanos. Gloria y gracia para Dios. Quiero darles gloria y ya terminamos la palabra en esta noche. Damos gracias a Dios, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta noche, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, Padre. Te damos gracias por la libertad que nos has dado, Señor, Padre, para ser tus hijos, Señor, y Rey de la gloria. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre, que fortalezcas a tus hijos, a tus hijas, Señor, que en estos momentos están peleando batallas, Señor, que en estos momentos están teniendo dificultades, circunstancias, que en estos momentos están pasando por desiertos, amados, Señor, y Padre Celestial. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que fortalezcas al débil, Señor, que des fuerzas al que no tiene ninguna, mi Rey amado, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Padre, fortaléceme a mí, Señor. Ten misericordia de mí, Rey de gloria. Ten misericordia de mi hermana Marcela, Señor. Ten misericordia de los hermanos que nos escuchan, amado Rey, Dios de la gloria, Padre, porque eso era lo que pedían, amado Rey, Dios de la gloria. Las personas que necesitaban del Maestro, Hijo de David, ten misericordia de mí, papá. ¿Y quiénes somos nosotros, Señor? Padre, nosotros necesitamos de tu misericordia para poder perseverar, para poder llegar hasta el final, amado Rey, Dios de la gloria, Padre. Bendigo la vida de mi pastor Hildebrando Urrego. Bendigo la vida del pastor Germán Grisales. Bendigo la vida del pastor Carlos Rueda. Bendigo la vida de mi hermana Rosa Daza, Señor, Padre, que están conectados, Señor. Bendigo la vida de mi hermanita, oh Rey de gloria, Marcela, Señor, Padre, que en esta noche nos ha permitido, Señor, y Rey de la gloria, Padre, hablar, Señor, de su palabra. Señor, ella es una bendición, mi Rey amado. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre, que le fortalezca, Señor, Padre, que te glorifiques en ella, Rey de gloria, que le ayudes, amado Señor, a ella, Rey de gloria, a su familia, a su madre, Señor, Padre, a sus niños, amado Señor, y Rey de la gloria, Padre, fortaléceles y ayúdales, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche, Rey de gloria, Señor, en el nombre del Padre te damos gracias, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias, Señor, amén y amén. A Laura. Laura, Dios te bendiga ahorita, Laura, te queremos mucho. gloria a Dios. Les quiero recordar, quiero darles un anuncio. Para este domingo tendremos Santa Cena, gloria sea para Dios. Mi hermano Neco, mi hermana Nubia, el pastor Nelson, la pastora Sandra, gloria a Dios. Allá en Remedios, Dios les bendiga grande y poderosamente, una feliz noche. Recuerda, sábado, domingos y miércoles, 7 de la noche, estamos orando por ti. Si necesitas una petición o necesitas que oremos por tu petición, colócalo
en la página de Avivamiento Misionero de Oración y Restauración Remedios Antioquia. Coloca ahí, escríbenos, queremos saber de ti, queremos orar por ti para que Dios se glorifique. Él lo puede hacer y Él lo está haciendo hasta el día de hoy. Amén. Dios me le bendiga, una feliz noche. Que Dios los bendiga. Amén. Hasta la próxima. Hasta la próxima.